Hace 5 meses, estuvimos en Tanzania grabando un documental sobre las actividades de Jakub Jal. Desde entonces, han pasado muchas cosas, y debo decir que, en general, han sido buenas. Poco después del estreno de nuestro documental, una activista y periodista de Kazajistán viajó a Tanzania y verificó por su cuenta los testimonios de los testigos con los que hablamos. Pero fue aún más lejos. Comenzó a investigar más a fondo el caso de una menor que contó que Jakub Jal la había violado y apuñalado. La niña de la que estamos hablando, llamémosla Violet, le mostró a la periodista la casa que Jakub Jal había estado alquilando, donde ella dice que ocurrió todo el incidente. También le mostró las cicatrices que le quedaron tras el ataque con el cuchillo y la llevó a ver a la mujer a la que acudió esa noche. Otro testigo, Modest, que se encontraba en la misma casa esa noche, también habló sobre el incidente. La investigación de la periodista kazaja es, sin duda, muy importante. Sin embargo, lo más importante que ha sucedido y lo que ha cambiado es lo que mostraremos en este documental. Basándose en nuestro documental y en el trabajo de la periodista kazaja, se puso en contacto con nosotros una abogada especializada en la protección de los derechos de los niños y con experiencia en casos de violencia sexual. Fue precisamente por eso que decidió defender a Violet. Pero no intervino solo por ella. Asumió la defensa de todos los niños que alguna vez se convirtieron en víctimas de abusos similares. Por eso ahora estamos en Tanzania, para averiguar cómo avanza el caso penal y en qué etapa se encuentra la investigación. Antes de mostrarles todo lo que hemos descubierto, queremos agradecer a todas las personas que, después del estreno del primer documental, sintieron la necesidad de ayudar a las víctimas en Tanzania. Esto demuestra que sí hay gente buena. Sí, también existen personas como Jakub Jal, sus defensores y los fanáticos que luchan contra las sectas. Pero por suerte, hay muchos más que conservan el sentido común y no permanecen indiferentes ante el dolor humano. Y gracias a que la gente conoció la historia de Violet, su vida está empezando a cambiar. Después de muchos años viviendo en la calle, por fin tuvo la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tiene un nuevo hogar. Ha empezado a cumplir su sueño, estudiar para ser peluquera. Y lo más importante, al fin tiene esperanza y en sus ojos ha vuelto a aparecer un brillo. ¿Y saben qué es lo más absurdo de todo este asunto? Que mientras en Tanzania una abogada lucha por los derechos de los niños, los periodistas checos, obsesionados con la ideología anticulto destructiva, ignoran precisamente esos derechos. En lugar de escuchar a los testigos, empezaron a afirmar que Jakub Jal es una víctima inocente de una campaña de difamación. Por eso es tan importante lo que vamos a mostrarles ahora en este video. Primero iremos directamente a la oficina de la abogada de Violet, quien en una entrevista nos explicó cómo avanza el caso. Durante una de mis iniciativas para proteger a los niños, me topé con la historia de Violet y descubrí que a los 13 años había sido víctima de abusos por parte de Jakub Jal. Asumí la tarea de encontrarla, hablé con ella, con las personas de su entorno y con quienes la ayudaron cuando ocurrió el incidente. Tengo planeado ayudarla, y ya lo estoy haciendo, a acudir a la comisaría para que pueda presentar una declaración e iniciar una investigación contra Jakub. Como consecuencia de lo que le ocurrió a Violet, ella terminó en una situación muy difícil. No regresó con la persona que cuidaba de ella. Fue maltratada. Perdió completamente la confianza en sí misma y dejó de ir a la escuela. Todo se vino abajo por lo que Jakub le hizo. Por eso no volvió allí y decidió irse a la calle. Ya fui a la comisaría y hablé con 3 empleados del Departamento de Cuestiones de Género, ya que los delitos sexuales, especialmente los cometidos contra menores, se registran principalmente en esta unidad. Tenía que informarles de antemano que llevaría a la víctima de Jakub. También hablé con un empleado del Servicio de Inmigración sobre la información relativa a Jakub. Me dijo que disponían de la información pertinente y me pidió que enviara una solicitud oficial, tras lo cual me proporcionaría una declaración oficial. Iremos a la comisaría, nos someteremos a un examen médico en el hospital y finalmente llevaremos el caso a los tribunales para que se haga justicia para Violet y posiblemente para otros niños que hayan sufrido abusos por parte de Jakub. En cuanto a Violet, ella declaró que fue violada, incluso de forma antinatural, anal, es decir, se trata de 2 delitos sexuales. ¿Le contó algunos detalles?
Sí, me contó muchos detalles, la mayoría de los cuales no puedo revelar frente a la cámara, ya que debo respetar la confidencialidad como su abogada. Pero puedo decir que me mostró las cicatrices que le quedaron luego del incidente. Sufrió varias heridas que vi con mis propios ojos. Ahora el proceso sigue en marcha, pero para Violet, como ya he dicho, ha comenzado un nuevo capítulo en su vida. Está contenta de haber recibido ayuda y ahora tiene esperanza, un lugar donde vivir y la oportunidad de aprender una profesión. Está estudiando para ser peluquera. Se alegraba diciendo, este es mi sueño. Quizá algún día tenga mi propio salón y simplemente siga adelante con mi vida. Ya no tiene que pasar la noche en la calle y me alegra que por fin tenga un hogar. Vamos al tribunal y sin duda ella logrará que se respeten sus derechos. Estoy muy feliz por eso. Además, hace 2 meses yo mismo me convertí en padre y doy las gracias a todos los que están ayudando, porque ahora tengo una hija y debo proteger los derechos de los niños. Por eso apoyaré a Violet y agradezco a todos los que están involucrados en este asunto. En realidad, hablé de este asunto con una buena amiga mía, también abogada, llamada Judith. Las dos estuvimos pensando y ella dijo, lo que ustedes están haciendo es admirable, pero la ayuda no debería limitarse solo a Violet ni a la búsqueda de otras víctimas para, digamos, darles una voz y organizarles una reunión con una abogada. La mayoría de estos niños no tienen tutores ni padres. Sería importante crear un sistema en el que un niño rescatado de la violencia pueda ser ubicado en un buen centro de rehabilitación y apoyo psicológico, donde lo cuiden, le ayuden a recuperarse y, por ejemplo, como en el caso de Violet, ayudarle a volver a la escuela. Espero que este proceso sea continuo y no termine en esta etapa. Decidí presentar una denuncia ante la policía porque encontré una abogada que decidió reabrir el caso. Porque Jacob cometió actos violentos contra mí. Me violó y me sodomizó. Pero también hablo en nombre de otros niños del mundo para que Jacob no pueda volver a cometer delitos similares contra otros niños. Y también le doy las gracias a mi abogada por defenderme y reabrir mi caso en relación con las acciones de Jacob. Hablo en nombre de los niños de todo el mundo, de África y de Europa. Y vuelvo a expresar mi gratitud a mi abogada por su apoyo y a todos los que vieron mi primer video y decidieron ayudarme. ¿Qué crees que habría pasado si no hubieras podido escapar? ¿Qué habría ocurrido? Sin duda me habría matado. Lo han oído ustedes mismos. La abogada en Tanzania, después de ver nuestro documental y hablar con la periodista de Kazajistán, comenzó por iniciativa propia a interesarse por el caso de Jacob Jal. Encontró a Violet y a otros testigos, documentó todo lo que ocurrió con ella, empezó a trabajar con la policía y está lista para representar a Violet en el tribunal por los cargos de violación y violencia sexual, delitos que en Tanzania conllevan largas penas de prisión. Antes de mostrarles cómo reaccionaron algunos periodistas checos a nuestro trabajo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la abogada por su valentía y su increíble dedicación a este caso. Estamos muy agradecidos de que nos haya invitado a Tanzania, justamente en un momento en el que podemos ver con nuestros propios ojos cómo la vida de Violet por fin empieza a cambiar para mejor.
Estuvimos con Violet en el mercado, donde por primera vez en su vida eligió ropa para su propio armario. Visitamos el lugar donde estudia peluquería y hace realidad el sueño del que lleva muchos años hablando. Y vimos cómo toma forma su nuevo hogar. Ese lugar gracias al cual ya no tendrá que sobrevivir en la calle y por fin podrá tener un espacio seguro para vivir. De eso se trata. Dar a las personas que han pasado por el infierno la oportunidad no solo de un juicio justo, sino, ante todo, de una nueva vida. Y eso es exactamente lo que deben hacer los verdaderos periodistas, que se rigen por principios éticos y por su propia conciencia. Deben proteger a la sociedad y estar del lado de aquellos cuyos derechos están siendo vulnerados. Pero si miramos la situación en Chequia, vemos algo totalmente distinto. Mientras en Tanzania una abogada toma medidas legales contra Jakub Jal, algunos periodistas checos han caído tan bajo desde el punto de vista moral y humano que publican artículos en los que ignoran por completo los testimonios de las víctimas. No les interesan sus declaraciones ni el trauma que han vivido. Les da absolutamente igual por lo que estas personas han pasado. En lugar de viajar ellos mismos a Tanzania para estudiar la situación, no han verificado absolutamente nada y aún así publican artículos en los que presentan a Jakub Jal como una víctima inocente de una supuesta campaña de difamación. Por ejemplo, en un artículo de Irrozlas, el señor Dvořáček escribe que, según los testigos con los que él habló, los testimonios presentados en nuestro documental son inventados. Pero, ¿con qué testigos habló exactamente? No lo sabemos. En su artículo cita a 2 voluntarios anónimos como testigos, sin nombres y sin rostros. Resulta que estas 2 voces anónimas, según el periodista, tienen más peso que decenas de personas reales y concretas de Tanzania. Según él, esos 2 voluntarios anónimos son más fiables que voluntarias eslovacas reales como Mónica Shurinová, Tatiana Finíková o su madre, que transfirió en múltiples ocasiones miles de euros a la cuenta de la organización de Jal, creyendo que estaba ayudando a construir un orfanato para niños africanos. Pero el periodista ni siquiera habló con ellas. A pesar de que son testigos clave, no les dio la mínima oportunidad de expresar su opinión sobre este caso. En cambio, en el artículo vemos largas citas del propio Jakub Jal, donde afirma que todos los africanos supuestamente dirán cualquier cosa, que supuestamente no entienden las consecuencias de sus palabras, porque supuestamente no tienen un Estado de Derecho como en Europa. ¿Acaso estas declaraciones no demuestran una postura abiertamente racista, que da a entender que los testimonios de los africanos son, a priori, menos fiables que las palabras de un europeo? Aún más preocupante es que el autor del artículo transmite estas afirmaciones sin ningún análisis crítico y, de hecho, las presenta como parte de una defensa legítima. Tradujimos estos artículos a propósito para que los testigos de Tanzania pudieran leerlos por sí mismos. Su reacción habla por sí sola. Sí, vimos lo que la gente escribe en los comentarios y lo que se dice en los medios. Algunos escriben que es mentira. Otros afirman que Marqueta y David están destruyendo la vida de Jakub, pero no es así. Ellos dicen la verdad. Vinieron aquí para sacar a la luz la verdad sobre lo que sucedió en África en aquel momento. Estamos hablando de cosas muy serias y muy dolorosas, especialmente para los padres que quieren que sus hijos y los jóvenes tengan un futuro mejor. Es extremadamente duro, porque lo que él hizo aquí y aquello de lo que nosotros mismos fuimos testigos es verdad. Nadie aquí recibió ni un céntimo por decir algo ante la cámara. Lo que les estoy contando ahora, y la razón por la que lo hago, es que yo también formé parte de todo esto. Él me llevó a la cárcel, así que no debo callar. Con el tiempo, otras personas en distintos lugares también empezaron a confesar que Jakub les hacía lo mismo. Esto hay que detenerlo y empezar a decir la verdad, porque como ya he dicho, todo esto trajo muchas consecuencias negativas. Algunas personas empezaron a consumir drogas. A algunos los involucró en el satanismo. En otros casos, se destruyeron relaciones de amistad. Él enfrentaba a la gente entre sí, sobornaba para abrirse camino y avanzar en sus objetivos aquí, en Tanzania. Por eso hay que abordar esta cuestión con mucho cuidado, y lo digo con toda seriedad. Les ruego que se ocupen de este asunto. No estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. Si alguien duda o no entiende la situación, que venga aquí y lo vea todo con sus propios ojos. Pero es muy importante señalar que Jakub Jal no es una víctima de Alatra. Yo grabé un video sobre Jakub Jal hace 3, casi 4 años. Está disponible públicamente en YouTube. Ningún periodista se puso en contacto conmigo, aunque me dirigí a muchísimos, incluidos medios conocidos como Sesnam o DVTV. Les escribí a todos. Tengo todos los documentos.
pero nadie me respondió. Y luego, cuando empezó la historia con Alatra, de repente todos comenzaron a defender a Jakub Jal como si fuera una víctima. Estoy muy agradecida a Marketa y David por haberse ocupado de este caso, por haber empezado a investigar ellos mismos, por haber sacrificado su tiempo y su dinero para viajar a África y descubrir toda la verdad. Así que no fue Alatra quien sacó este tema a la luz. Fui yo quien habló de esto primero. ¿Cómo comentaría usted eso? Solo quiero decir que esta es la realidad. Y lo que hizo Jakub es cierto. No es una escenificación. Es la realidad. Estas personas vinieron a África y no nos pagaron ni un céntimo. Hablamos porque no podemos callar sobre lo que hizo Jakub. Hizo daño a nuestros hermanos y hermanas menores. Por eso queremos que el mundo entero sepa las cosas horribles que hizo con los niños. Tenemos un documento, lo firmamos. Todo esto es verdad al 100%. Solo contamos lo que vimos con nuestros propios ojos, nada más. Yo misma me puse en contacto con ellos. Escribí a Ciro Kova. Escribí a Aneta Avrankova. También envié correos a Irojlas y Seznam. Y no recibí ni una sola respuesta. Y ninguno de los periodistas se puso en contacto conmigo como con la segunda parte, cosa que, en mi opinión, deberían hacer los medios independientes. El artículo contiene mentiras. He visto varias publicaciones donde se afirma que una persona cualquiera, no voy a mencionar nombres, les escribió algo o les dijo algo. Pero esas personas en realidad no existen. Es un artículo encargado, escrito, siguiendo las instrucciones de Jakub Jal. Ningún periodista fue a África ni intentó investigar la situación. ¿Por qué? Hace 4 años, cuando Jal y yo estábamos juntos en África, subrayo, soy una persona real, no inteligencia artificial. Pasamos allí medio año. Y ya entonces Jakub Jal me decía que era amigo de Ciro Kova y que trabajaban en algunos proyectos conjuntos. Me da verdadera lástima que, cuando aparece una víctima real que decide contar abiertamente su historia ante la cámara, los partidarios de Jakub Jal intenten inmediatamente desacreditarla y volver todo en su contra. Entonces, ¿cómo protegemos a las víctimas? En el ámbito jurídico existe un principio. En los casos de delitos sexuales, la mejor prueba son los testimonios de las propias víctimas. Si tenemos a una víctima que puede relatar con detalle lo que le ocurrió, entonces las declaraciones de periodistas o políticos no tienen ningún efecto o apenas tienen efecto. En lo que respecta a los delitos cometidos, en este caso tengo a Violet, pero según fuentes fiables, hay más víctimas además de ella. Considero que debemos esperar al juicio, donde se escucharán los testimonios de las víctimas, de otros testigos y de especialistas médicos, quienes también desempeñan un papel clave en los casos de violencia sexual. Después de eso, el tribunal emitirá un veredicto, y entonces los periodistas checos podrán expresar sus preocupaciones. El hecho de que él sea blanco no significa en absoluto que no pueda ser responsabilizado de acuerdo con las leyes de Tanzania o por la policía tanzana. He estado muchas veces en prisiones y he visto allí a reclusos europeos de distintas nacionalidades. Fueron juzgados, acusados y condenados justamente. Por lo tanto, el hecho de que él sea blanco y que sea político no le otorga inmunidad. Eso no va a ayudarle en absoluto. Si se demuestra su culpabilidad, será condenado, independientemente de que sea blanco o de si tiene apoyo político o no. En nuestro país hay bastantes políticos que también cumplen condena por los delitos que cometieron, así que tener protectores ricos o un origen europeo no tiene ninguna relevancia cuando se trata de la ley en Tanzania. No tengo miedo, porque ya llevo 9 años ejerciendo.
y no es tan fácil intimidarme. Las palabras más importantes del fragmento que acabamos de escuchar son las de la propia abogada, quien recordó un principio fundamental. En los casos de violencia sexual, la principal prueba es el testimonio de la propia víctima, y no lo que diga un periodista. Por eso sigue siendo incomprensible para nosotros por qué los periodistas no intentan ponerse en contacto con estas personas y escucharlas directamente. Analicemos con más detalle hasta qué punto es fuerte la manipulación a la que han recurrido algunos periodistas checos en sus publicaciones sobre este caso. Lo más indignante es la diferencia entre cómo escriben sobre Jakub Jal y cómo describen a los testigos y víctimas de Tanzania. En los artículos, Jal es presentado como un youtuber que solo graba videos, como un estudiante de una universidad prestigiosa. Lo muestran con profunda compasión, como una víctima que sufre ataques de pánico y recibe amenazas anónimas. ¿Y cómo escriben esos periodistas sobre la gente de Tanzania? Son solo supuestos testigos, supuestas víctimas. Su discurso directo no se cita en absoluto, aunque en el documental dan testimonio con gran detalle. Sus nombres y rostros no se muestran, a pesar de que sí salen en el documental. En los artículos de estos periodistas se crea la impresión de que estas personas de Tanzania no tienen derechos en absoluto, como si el trauma que han vivido no tuviera ninguna importancia, como si sus voces no tuvieran absolutamente ningún derecho a ser escuchadas. Cuando uno ve este tipo de argumentación en los artículos, díganme, ¿no es esto una forma de racismo? Al fin y al cabo, toda la lógica de estas publicaciones se basa en una única premisa. La palabra de un europeo blanco de una universidad prestigiosa pesa automáticamente más que los testimonios de decenas de africanos y de sus hijos. Incluso los titulares hablan por sí solos. La secta quiere destruir a un checo. El Estado no puede protegerlo. ¿Ven la lógica? El sufrimiento de un estudiante checo es presentado por los periodistas como una tragedia nacional. ¿Pero qué hay del sufrimiento de las personas en Tanzania? Por lo visto, ese tema no les importa en absoluto. En lugar de investigar seriamente las acusaciones de pedofilia y violencia sexual, unos de los delitos más graves en cualquier sistema jurídico, eligieron el camino de ignorar, silenciar y ridiculizar. Y ahora imagine que usted está en el lugar de Violet. En su cuerpo aún se ven las cicatrices de las heridas de cuchillo. Toda su vida está marcada por un trauma profundo. Y de repente lee artículos en los que los periodistas afirman que su testimonio no es fiable. Nunca se han puesto en contacto con usted. Nunca han hablado con usted en persona. Le dejan ver claramente que su sufrimiento no les interesa en absoluto. Al mismo tiempo, usted ve cómo esos mismos periodistas defienden a la persona que destruyó su vida. Cómo le dan espacio para largas justificaciones, cómo transmiten cada una de sus palabras sin la menor sombra de crítica, mientras que a usted, la víctima, la ignoran por completo. ¿Cómo se sentiría? Ahora, quizá comprendan por qué la abogada de Tanzania decidió apoyar a Violet, porque hace todo lo posible para que el tribunal en Tanzania escuche a Violet y a todos los testigos, y por qué lucha con tanta determinación por la justicia, porque alguien tiene que hacerlo. Y créanme, cuando la abogada leyó esas publicaciones, su determinación de defender los derechos de Violet y de otros niños se volvió aún más fuerte. Pero ignorar y silenciar los testimonios de los habitantes de Tanzania no es el límite de las manipulaciones que algunos periodistas han demostrado. En sus artículos aparece incluso un testigo falso, y eso sí que es realmente escandaloso. En el artículo, el periodista escribe, cito, Iroslas.cz se puso en contacto por WhatsApp con la directora del orfanato donde Jal y otros voluntarios trabajaban. Ella negó rotundamente que en el refugio de Moshi ocurriera lo que afirman los entrevistados en el vídeo. Suena convincente, ¿verdad? La directora del orfanato, cuyo nombre ni siquiera se menciona, confirma la inocencia de Jakub Jal. Pero hay un problema fundamental. Nosotros visitamos ese orfanato personalmente, cuya directora es Estela, y la educadora que trabaja allí desde 2016 nos confirmó ante la cámara que Jakub Jal nunca trabajó en ese orfanato. Más aún, ni siquiera lo había visto jamás. Es como si preguntaras al dueño de una pizzería cualquiera en Praga si Jakub Jal alguna vez rompió un plato allí. Por supuesto que no, porque ni siquiera ha estado en ese lugar. Pero el periodista presenta esto como una supuesta prueba de que Jakub Jal es inocente. Aquí es necesario hacerse una pregunta fundamental. ¿Utilizó el periodista intencionalmente a un testigo falso como parte de la defensa de Jakub Jal? ¿O Jal le proporcionó el número de un orfanato donde nunca había trabajado y el periodista resultó ser tan poco profesional que ni siquiera verificó la información? No sabemos la respuesta, pero en ambos casos el resultado es el mismo. Los lectores fueron engañados. Ahora intentaremos llamar a Estela, la directora del orfanato Kilimanjaro. Fue a ella a quien escribió el periodista de Iroslas. Y Estela respondió, naturalmente, que en su centro nunca había ocurrido ningún abuso.
Lo cual es lógico, porque Jakub Jal nunca estuvo en su orfanato. Todos los testimonios del documental y de los testigos se refieren al centro Nature and Skills o a la casa de Rau. Si el periodista de iRoslas obtuvo el contacto de Jal, entonces era intencionadamente un contacto falso para borrar sus huellas. Intentamos llamar a Stella para preguntarle con qué frecuencia Jal visitaba su orfanato y cuánto tiempo pasaba allí. Creo que ustedes mismos escucharán la respuesta. Kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. Contestador automático. Is currently not reachable. Please try again later. No está disponible. Desafortunadamente, no logramos comunicarnos con la directora del orfanato, pero ese mismo día nos reunimos con su empleada y le hicimos la misma pregunta. Sí, trabajo en el orfanato Kilimanjaro desde 2016 hasta ahora. Me llamo Sia. ¿Puede decirnos quién es su jefa y quién fundó el orfanato? Mi jefa es Madame Stella. Ella trabaja con nosotros. ¿Sabe por qué no respondió a nuestra llamada? No lo sé, pero hace unos días tuvo un funeral. Quizás esté muy afectada. ¿Conoce el nombre Jakub Jal? ¿Lo ha visto alguna vez? No, no lo conozco. Y no estoy segura de haberlo visto nunca. No puedo decir nada sobre él porque no lo conozco. ¿Sabe si él ayudó de alguna manera? ¿Stella mencionó alguna vez su nombre? No, no lo sé. Tal vez habló con Stella, pero no podría decir nada sobre eso. ¿Recuerda a alguno de sus amigos? Porque Tadei nos dijo que a veces enviaba a su amigo Martin u otros para llevar algo para Yuma y Arjuni. Sí, recuerdo a Martin. ¿Martin? Sí, ¿Y con qué frecuencia venía? no lo sé. ¿Pero lo recuerda? Sí, lo recuerdo. Ustedes mismos lo han escuchado. La educadora que trabaja en el orfanato desde 2016 no conoce en absoluto a Jakub Jal y en su canal dedicado a África no existe ni un solo vídeo que muestre que haya pasado tiempo en el Centro Infantil y Juvenil Kilimanjaro. Los únicos vídeos grabados en el orfanato de Stella son aquellos en los que su amigo Martin Chicho visita a los niños Yuma y Arjuni. Y eso fue después de que el centro Nature and Skills fuera destruido y el propio Jakub Jal hubiera huido de África. Como ya sabemos por el primer documental, Jal pasaba la mayor parte del tiempo precisamente en el centro infantil Nature and Skills, algo que también está confirmado por su propio canal, donde aparece la mayor cantidad de vídeos grabados en ese lugar. Entonces, ¿por qué el periodista no se puso en contacto con las personas de ese centro? Allí, por ejemplo, sigue trabajando una mujer llamada Teresa y, a diferencia de Stella, ella conoce muy bien a Jakub Jal. Antes de pasar a la siguiente parte del documental, queremos volver a darle la palabra a Tatiana Finikova, quien decidió revisar sus antiguas conversaciones con Jakub Jal y encontró algo que, sin duda, les resultará interesante. Cuando vi la reacción de Jakub Jal a este documental, así como la reacción de algunas personas y periodistas, decidí buscar capturas de pantalla, vídeos y fotografías. Pues bien, el 14 de febrero nos llevó la policía de inmigración. Llegaron 4 hombres armados y comenzaron a golpear la puerta. Estábamos asustados y abrimos. Miroslav Katunsky logró esconderse, pero a mí, a Jakub Jal y a Martin Chicho nos llevaron sin documentos. Nos obligaron a subir al coche y nos llevaron al departamento de inmigración. Allí supe por qué realmente nos habían arrestado.
Me interrogaron por separado y me preguntaron si sabía que Jakub Jal y Martin Chicho estaban realizando actividades ilegales en Tanzania, que estaban promoviendo el satanismo, la homosexualidad, y si sabía algo sobre los abusos que cometían contra niños. Me preguntaron si podía confirmar que eso realmente estaba ocurriendo, y así sucesivamente. A continuación pueden ver pruebas de que realmente estuvimos allí y de que no es algo generado por inteligencia artificial. Aquí están las fotos que publicó Martin Chicho. Se ve ese mismo lugar. Mientras estábamos en la embajada, Lenka Sholkova intentaba ayudarnos y escribía a la embajada. Aquí está la carta. Ustedes mismos pueden ver la respuesta de la embajada. Es evidente que ya habían tenido experiencia con Jakub Jal. Y ahora veamos la reacción del propio Jakub. No escribas a la embajada, eso solo nos traerá más problemas. Como ya mencioné en el documental anterior, cuando nos soltaron de la oficina de inmigración, en gran parte nos ayudó el senador. Pero ya entonces, él le decía a Jakub Jal que me quería. Jakub Jal entendía perfectamente que no era una broma, pero se comportaba con burla, respondiendo, bueno. Al final, el senador llegó con 3 hombres armados. Dijo que tenía 5 minutos para hacer mi maleta, y Jakub Jal me quitó el teléfono. Jakub Jal insistía furiosamente en que eso no era verdad. ¿Lo ven? Este es mi chat real con él. Los mensajes de voz en azul son míos. Escuchen esto. No sé qué más quiere que le diga. Así es como funcionan las cosas aquí, ¿de acuerdo? Vino un tipo con armas y otro más y dijo, o entregamos a Tania o entregamos dinero, no hay otras opciones, no estoy bromeando, así es como fue. No tenemos opciones porque no tenemos dinero. Decida usted misma si es moral o inmoral. Yo nunca haría eso. Bueno, Tania dice que no lo va a hacer, así que supongo que aquí termina la conversación, a menos que usted la obligue. Yo no tengo ese dinero de verdad, estoy completamente agotado, quiero volver a Europa y Martin y yo regresamos la semana que viene. Estamos intentando hacer al menos algo aquí, pero al final ven que en cuanto pasa algo, usted lo vuelve contra nosotros, como si fuéramos culpables, como si nosotros hubiéramos traído al senador. Esto es realmente injusto, estamos realmente dejándonos la piel aquí. Sé que usted está enviando dinero, pero nosotros aquí estamos prácticamente muriendo. Lo que está haciendo es realmente injusto hacia nosotros. Por desgracia, no grabé las conversaciones telefónicas, pero puedo decir con plena conciencia que ya entonces él amenazaba a mi madre, como ella misma contó en el documental anterior. Era o ella envía el dinero o simplemente me vendería. El mensaje de voz lo confirma, aunque en él ya bajó un poco el tono. Aquí hay otra prueba, justo después de ese mensaje de voz. Mónica le escribe para que Kubo preste atención a la forma en que nos habla. Ahora abro el chat con Jakub Jal. Su cuenta fue eliminada, por eso no aparece la foto, pero pueden ver que es una conversación real entre él y yo. Jakub Jal afirmó que nunca había tenido la tarjeta bancaria. Pero aquí está la prueba de lo contrario. En los mensajes se ve que él no pasaba tiempo con los niños en absoluto. Yo le escribía una y otra vez, ¿dónde estás? Ven. En lugar de estar conmigo, solo llamaba para decirme que fuera a recoger dinero. Por eso creo que esta es la prueba principal de que yo literalmente tenía que pedirle el dinero cuando hacía falta para los niños. Esto es una prueba directa de que la tarjeta de la cuenta transparente estuvo todo ese tiempo en manos de Jakub Jal y Martin Chicho. Hay muchas pruebas similares. Lamentablemente no podemos publicar toda la correspondencia, pero forma parte de la investigación. Y quiero mostrar otra prueba. Cuando Jakub Jal huyó de África el 16 de abril, en la conversación se ve cómo le pedí que entregara la tarjeta. Él escribió, la daré a través de alguien, pero, por supuesto, no me envió la tarjeta. Se la llevó a Chequia junto con todo el dinero. Y aquí hay otra prueba que, en mi opinión, muestra claramente por qué me escribió que me daría dinero, que enviaría la tarjeta y todo eso. Él manejaba constantemente los fondos de la cuenta transparente, y si uno abre el perfil, se ve que es realmente la cuenta de Jakub Jal.
Alatra sigue afirmando que alguien, una tal señora Finikova, me enviaba dinero. No encontrarán eso. Jamás encontrarán ninguna prueba de que la señora Finikova me enviara alguna vez dinero o algo parecido. Es una tontería absoluta. Me irrita mucho, pero ¿saben qué? Como esas personas no saben nada de esto, pueden decir cualquier cosa. Ustedes recaudaban dinero destinado a África, llevaban algún registro. Querida Meris, ¿puede mostrarme de dónde sacó la información de que yo alguna vez tuve acceso a alguna cuenta financiera? Entonces, ¿qué pasó con el dinero que ustedes recaudaban para los residentes locales? ¿Dónde, Natalka? Por favor, dime por favor quién y desde dónde me lo envió. Esto nos ayudará, pues incluso si envían 100 coronas. Claro que 500 coronas está muy bien y 1000 es lo mejor. Ya, si son miembros del Parlamento o personas con dinero, por supuesto, pueden enviar más y estaríamos muy agradecidos. Pero incluso si hacen una donación de 100 o 200 coronas, como hacen algunas personas, si cada uno aportara de tal manera... También se puede en euros, 5 euros está muy bien. Pero claro, 50 sería aún mejor. Estoy esperando con ansias a los voluntarios. Eso significa más progreso. Eso significa más trabajo, más dinero, más dinero. Cada día cuando tengo un minuto libre, escribo a mis amigos conocidos en Facebook y siempre les pido, por favor. Pero claro, 50 sería aún mejor. Y 1000 es lo mejor. Por favor, dime quién y desde dónde me lo envió. Quisiera preguntarte algo más. En su reacción al documental, Jakub Jal afirma que nunca estuvo solo en África, que siempre había voluntarios allí y que pasaba todo el tiempo con ellos, que nunca viajaba por su cuenta. Según tu experiencia, cuando estuviste allí con él, ¿es eso cierto? Eso es absolutamente falso. Jakub Jal no pasó ni una cuarta parte del tiempo con los niños que pasamos nosotros. Iba a verlos solo cuando necesitaba hacer fotos o vídeos para su contenido, o cuando quería pedir dinero a la gente para que se lo enviaran. Muy a menudo daba el número de su cuenta personal, casi siempre, y se dedicaba a sus propios proyectos. Por ejemplo, al proyecto de los Rastafaris. Se juntaba con la banda local y muchas veces no aparecía durante un par de días. Esa es la realidad. En muchos casos, Jakub Jal estaba allí con voluntarios, pero incluso los habitantes locales pueden confirmar que hubo periodos en los que estuvo completamente solo en África, especialmente al principio, cuando llegó por primera vez. Lo cual, por cierto, él mismo confirma en algunos de sus vídeos. Solo hay que buscar y ver esos vídeos. Hay muchos. Pero incluso cuando él estaba allí con ustedes, había también voluntarios de Chequia y Eslovaquia. Tú estabas todo el tiempo con esos voluntarios, pero Jakub Jal no estaba con ustedes. Jakub Jal estuvo con nosotros muy poco. Normalmente desaparecía todo el día en algún lugar, a veces durante 2 o 3 días. Así que, en realidad, pasaba muy poco tiempo con nosotros y a los voluntarios los dejaba solos. Incluso dejó allí a su amiga de la infancia y se fue de África, y ella se quedó sola con nosotros. Sabemos que junto con Jakub Jal también estaban en Tanzania representantes del Partido Pirata. Quería preguntarte, ¿los conoces? ¿Te encontraste con ellos allí? Personalmente, en África no conocía a ningún miembro del Partido Pirata, pero sé, por los habitantes locales y por fotos de las redes sociales, que allí estuvo con él Antonín Sheibal, representante del Partido Pirata. Según la gente local, él solía ir con Jakub a reunirse con una banda local y fumaban marihuana a diario. También sé de František Navrkal, que, hasta donde sé, no estuvo allí personalmente, pero apoyaba activamente a Jakub y le enviaba grandes sumas de dinero. El Partido Pirata apoyaba activamente a Jakub Jal. Yo misma estuve en su oficina en Brno para recoger camisetas, material promocional que enviaban a Tanzania. Hay fotos en las que los habitantes locales las llevan puestas. Además, obligaban a los niños pequeños a dibujar símbolos piratas en papel. Luego llevaban esos pósteres a Chequia y los utilizaban como material de campaña del partido.
Volvamos una vez más a la actividad de Yaqub Jal en los orfanatos. Durante nuestra estancia, decidimos comprobar otra cosa importante. En el primer documental, los trabajadores del centro Nature and Skills nos describieron casos concretos de maltrato infantil en ese centro. Contaron que los niños Abdul y Exaudi, a quienes Yaqub Jal trajo de Dar es Salaam y que pasaban mucho tiempo con él, empezaron a tener enormes problemas en la escuela. Comenzaron a mostrar comportamientos homosexuales hacia sus compañeros de clase. Y ambos dijeron que fue Yaqub Jal quien les enseñó eso. Para ofrecerles en este documental más pruebas nuevas, visitamos la escuela a la que iban Abdul y Exaudi. Y sí, los profesores nos lo confirmaron. Describieron los problemas relacionados con conductas homosexuales que tenían con esos dos niños. Estamos en la escuela primaria donde Yaqub llevó a los niños Abdul y Exaudi. Ahora vamos a entrar y hablar con sus profesores. Y ustedes mismos escucharán sobre el mal comportamiento de Abdul. Creo que el profesor les contará muchas cosas y coincidirá con lo que ya les explicamos acerca de lo que ocurría en el centro. Los profesores nos llamaron porque en ese momento Yaqub ya no estaba aquí en Tanzania. Así que, para todos los problemas, los profesores solían llamarnos. Pero como quieren hacer una entrevista, aún tenemos que averiguar si ellos están de acuerdo, porque no les hemos avisado. Sí, de acuerdo. ¿Recuerdan a Abdul y a Exaudi? Fue hace unos 4 años. ¿Pero los recuerdan? Estamos saliendo de la escuela de Exaudi y Abdul. Hablamos con los profesores y ellos confirmaron que Abdul estaba haciendo esas cosas malas. Pero no están dispuestos a hablar ante la cámara, porque se trata de una escuela pública y necesitan un permiso oficial de nuestro gobierno. Sin ese permiso, no pueden hablar ante la cámara ni dar entrevistas de audio. Y aunque no pudimos grabar la entrevista con los profesores, porque la legislación tanzana prohíbe a los funcionarios públicos conceder entrevistas en vídeo, obtuvimos su confirmación. Los periodistas checos pueden ponerse en contacto con esos profesores directamente y después escribir su artículo. Durante este viaje a Tanzania, también visitamos la comunidad Rastafari en Moshi, porque Yaqub Jal publicó muchos vídeos en su canal diciendo que ayuda a los Rastafaris y que realiza proyectos para ellos, incluso afirmando que está construyendo un templo para ellos. Sin embargo, como ya sabemos por el primer documental, él recaudaba dinero para ello de personas a las que llamaba blancos estúpidos de Europa. ¿Sabes? Checoslovaquia es un pequeño... Ese país es un manicomio completamente loco. Sí, mucho. Me gusta cuando alguien habla así. Completamente loco, así es. Hay tanta gente estúpida allí, de verdad. Ajá, tantos estúpidos. Sí, tantos estúpidos. No. Son muy estúpidos. Sí, claro. ¿Por qué? Hay muchos estúpidos porque son fanáticos. Ajá, pero en realidad esa gente sabe mucho, tienen mucha información, pero son estúpidos. A través del archivo de Internet, descubrimos que Yaqub Jal publicó en su sitio web, sesco.africa, una lista con los nombres de los artículos que supuestamente debía comprar para esta comunidad Rastafari con las donaciones recogidas. Y lo que resulta aún más interesante es que, en 2024, incluso escribió una tesis de licenciatura titulada El cannabis en la fe y la práctica Rastafari. Parece que la cultura Rastafari llegó realmente a ser algo muy cercano a su corazón. Cuando Yaqub vino aquí por primera vez, llegó como turista. Buscaba regalos, recuerdos, cosas que pudiera llevar de vuelta a casa. Yo lo conocí
Hablamos y me contó sus ideas y planes, lo que quería hacer aquí. Al principio me pareció una buena idea, pero después de un tiempo me di cuenta de que no era como él decía. Como ya mencioné, esta es nuestra iglesia, la iglesia Rastafari de Isaías. Él fingía ser Rastafari también, pero en realidad no lo era. Cuando llegó, el proyecto ya existía. Y él prometió a la comunidad Rastafari que compraría o apoyaría con algunas cosas, pero en realidad no hizo nada. Él creó un proyecto en Chequia, una especie de fundación, y publicó en Internet información sobre cuánto dinero supuestamente había enviado aquí. Ahora vamos a leer esta lista, y ustedes díganos si es verdad, si realmente trajo todo esto. Leeré esto en Swahili. Proyectos Rasta. Construcción del templo. 225,000 chelines tanzanos. Bancos para el templo, 90,000. Instrumentos musicales, 45,000. Escuela panafricana, cimientos más techo, 250,000. Gastos administrativos, 150,000, 400,000. Reproducción de libros Rasta, 45,000. Traducción de libros Rasta, 30,000. Transporte, 120,000. Esterillas de meditación para la comunidad, 70,000. Transporte, 20,000. Pregunta: ¿Buju trajo aquí estas cosas? ¿Siguen sirviendo a la comunidad? Recuerdo que cuando Jacob vino aquí por primera vez, se comportaba como un turista y fingía tener espíritu Rastafari. Fingía querer apoyar a los rastas locales y ayudar a construir nuestro templo. Los Rastafaris le explicaron qué necesitábamos. Materiales, por ejemplo, sillas, libros, un poco de dinero, etc. Él lo anotó todo en su cuaderno, pero en realidad no hizo nada, no compró nada. Por eso, si estuvo recaudando dinero en Chequia para los Rastafaris, no lo sabemos, porque de él no recibimos nada. Solo venía aquí a fumar marihuana, charlar y nada más. Para nuestra comunidad, Rastafari no hizo nada. Así que si realmente recolectó dinero de los checos, entonces es un mentiroso y un ladrón. Solo lo veía cuando necesitaba fumar marihuana. Creo que unas 4 o 5 veces por semana. Podían ser solo 2 días en los que no venía, pero de lunes a viernes estaba aquí casi todos los días para fumar marihuana. También cambiaba de lugar de residencia porque nunca cumplía sus promesas. Prometía ayudar a los Rastafaris a construir el templo. Anotaba qué materiales y cosas necesitábamos. Pero al final no vimos nada de él. A veces organizábamos algo así como un espectáculo. Preparamos un evento. Invité a mis amigos, algunos trabajan en una emisora de radio aquí en Moshi. Entonces llamé a mis amigos, nos reunimos con Mbuyu y hablamos sobre cómo organizar el evento. Y cuando llegó el día, todos vinimos y había música. Mbuyu estaba bebiendo cerveza con otro amigo suyo, al que conozco como Mwana Malundi. Así que estaban bebiendo. Pero después de que terminara el espectáculo, en realidad no acabó bien. Tarde en la noche, Mbuyu empezó a pelear conmigo, diciendo que esperaba que viniera mucha gente y que ganaría dinero, mucho dinero. Todo salió mal, no como él quería. Y empezamos a discutir. Empezó a amenazar con que iría a la policía y se peleó con el locutor de la radio diciendo: «No me hables, voy a ir a la policía». Yo le respondí: «No puedes llevarme a la policía, ni siquiera he peleado contigo». Nuestro plan, el propósito del evento, era unir a las comunidades y hablarles de la cultura Rastafari. No ganar un montón de dinero. Y me fui. Lo dejé solo. Después de eso no tuve relación cercana con él.
Más tarde, vino un amigo mío y dijo que Mbuyu hizo que lo arrestaran. Le pregunté por qué. Respondió, Mbuyu me llevó a la policía. ¿Por qué? Quería que tuviera relaciones sexuales con él. Cuando me negué, pagó a la policía y me arrestaron. Yo le dije, lo siento. Sé que Mbuyu no es una buena persona. Cuando después entré a sus páginas de Facebook e Instagram, vi símbolos satánicos y contenido gay. Se lo conté a mis amigos, otros músicos y rastafaris. Este chico es malo. No es de los nuestros. Es Satanás. ¿Cómo describirías su comportamiento? Según los niños locales y otros niños, su comportamiento era descabellado. Decían que a veces maltrataba a los niños. Por ejemplo, les daba marihuana, cigarrillos o alcohol, aunque eran niños pequeños. Esto es inaceptable. Fingía que se preocupaba por los niños, que los quería, pero en realidad hacía otra cosa. Les enseñaba a ser lesbianas o gays, e incluso lo practicaba con ellos. Puedo decírselo directamente a la cara. Puedo acercarme y darle una bofetada por lo que hizo. Y él mismo sabe que esto estuvo mal. Las palabras de las personas sobre las que Yaqub Yal escribió su tesis de licenciatura pueden resumirse así: mentiroso, ladrón, Satanás. Incluso la comunidad Rastafari, gente que podría considerarse sus amigos, no dijo ni una sola palabra buena sobre él. Solo confirmaron lo que ya habíamos comprendido durante la filmación del primer documental. ¿Recuerdan a la madre soltera que vivía en una casa de barro y cuidaba de sus hijos? Yaqub Yal fue a verla. Le prometió dinero. Fotografió a los niños con carteles que decían, gracias por su apoyo, y luego desapareció. Nunca volvieron a verlo. Los rastafaris confirmaron que este escenario se repetía una y otra vez. En todas partes prometía algo. Grababa videos, recolectaba donaciones, y luego simplemente desaparecía sin dar nada a nadie. Y ahora les mostraremos algo que puede que les sorprenda. Decidimos llamar a Yaqub Yal directamente desde Tanzania, junto con algunos de los testigos del primer documental y con los rastafaris que acaban de escuchar. Ahora estamos en presencia de personas que afirmaron que Yaqub Yal cometió contra ellos y contra los niños violencia sexual y física, así como que administró sustancias desconocidas a los niños. En el periodismo es habitual dar la palabra también a la otra parte, para que pueda expresar su postura. Por eso, ahora, en presencia de los testigos, llamaremos a Yaqub Yal y le daremos la oportunidad de hablar con estas personas, hacerles preguntas o decirles algo personalmente. Vamos a llamar. Účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. The person you are calling. Oh, no está disponible. Please try again later. ¿Puedo intentar llamarle por WhatsApp? Bien, probemos entonces por WhatsApp. Está sonando. Ustedes son enemigos. ¿Crees que va a contestar? ¿Intentamos el segundo número? Sí. Tenemos un segundo número, podemos intentarlo. Volaný je momentálně nedostupný. O jeho dostupnosti vás budeme informovat prostřednictvím SMS. ¿Puedes decirlo en inglés? Su teléfono está apagado en ambos números y en WhatsApp no responde. Bueno, Puedo intentar otra vez al primer número. probemos de nuevo al primero. Účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. The person you are calling is not available at the moment. Please try again later. Volaný.
Así que, amigos, la situación, por desgracia, es tal que nos reunimos aquí para llamar a Yaqub Yal y darle la oportunidad de expresarse. Lamentablemente, el operador sigue diciendo que el abonado no está disponible. Así que nuestro objetivo y la misión que nos propusimos, por desgracia, no tuvieron éxito. Pero creo que, aún así, podemos dar la palabra a las personas que están aquí reunidas y que querían hablar con Yaqub para que al menos le digan frente a la cámara lo que desean decirle. ¿Puedes traducirlo al inglés? Permítame preguntarle, señor Yaqub. Hola, señor Yaqub. Sé que recuerda esta cara y sabe de dónde es. Ahora quiero preguntarle, ¿dónde demonios está mi dinero? ¿Recuerda cómo me robó el dinero y mi cuadro de mi estudio? Hey, Yaqub, soy yo, Modest. Y esto es la realidad. No es Hollywood, no es inteligencia artificial. Es Modest quien habla. Tú sabes, Yaqub, que hiciste muchas cosas malas a nuestros niños aquí, en Moshi. Estoy aquí, frente a la cámara, y sé que verás este video. Tengo algunas preguntas para ti. Abusaste de nuestros niños y luego huiste, dejando un montón de promesas que nunca cumpliste. Por eso vamos a mantenernos firmes hasta el final, hasta que esos niños y yo, como víctima, obtengamos justicia. Así que, Yaqub, donde quiera que estés y donde quiera que escuches esta voz, quiero decirte, lo que nos hiciste a mí y a nosotros es inaceptable y tienes que responder por ello. Debes ir a prisión. Y los derechos de todos estos niños deben ser restaurados. Y la justicia debe ser garantizada. Aquí estamos todos reunidos. Estos son todos los testigos con los que te encontraste. A todos ellos les causaste dolor en sus vidas. A algunos simplemente engañaste y les robaste el dinero. A otros les mentiste. Y a los niños pequeños les enseñaste cosas malas, como tener relaciones sexuales, como ser homosexual, algo inaceptable y que afectó profundamente a la comunidad. Dejaste una huella muy negativa. Como ves, todos aquí están descontentos contigo. Hablamos contigo ahora desde el dolor. Hermano, tienes que pagar por esto. Estamos aquí y estamos trabajando para que vuelvas y respondas por tus actos. De lo contrario, asumirás la responsabilidad, estés donde estés, según las leyes de tu país o el nuestro. Créeme, nos heriste profundamente y estamos muy concentrados en esto y nos lo tomamos muy en serio. Debes pagar por el daño que causaste a nuestra comunidad. Aquí hay otras personas que también quieren hablar contigo. Este hombre, por ejemplo, también tiene quejas sobre ti. Sí. Mi única pregunta es, ¿por qué viniste aquí y te hiciste pasar por alguien ante la gente, ante la comunidad Rastafari, ante nuestra familia Rastafari? Nos causaste tanto daño y eso duele mucho. Te lo decimos, Dios te castigará. Quien siembra vientos recoge tempestades. Oye, grandote, ¿te acuerdas de mí? Me llevaste desde el aparcamiento de motos en Caliman. Hiciste muchas cosas malas y trajiste muchos problemas a nuestra comunidad. Violencia sexual, violencia física. Debido a ti, en la comunidad empezaron a considerarnos mentirosos. Tratabas a los niños como si fueran perros. Vas a pagar por eso, Yaqub. Hola, soy yo, Moses. Espero, Yaqub, que te acuerdes de mí. Trabajamos juntos durante mucho tiempo. Y tú sabes lo que hiciste. Nos mentiste muchas veces. Prometiste abrirnos nuevas oportunidades, pero no nos diste nada. Y ahora dices que no nos conoces. Espero que pagues por esto, hermano, porque tú me conoces muy bien y yo te conozco muy bien por lo que hiciste a nuestros niños. Recuerdo que un día te dije una cosa, que puedes engañar a la gente a veces, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo, y tu momento ha llegado.
¿Crees que somos tontos? No, somos lo bastante inteligentes, pero te respetábamos como a un hombre blanco. Sabemos que nosotros, los africanos, somos pobres, pero lo que hiciste en nuestro país te va a volver. Te odiamos y no queremos volver a verte en nuestro país. No esperamos que nos ayudes. Nosotros mismos nos ayudaremos. No te preocupes por nosotros. No pienses en nosotros. Vete al infierno, maldito cabrón. Ya lo han oído todo. Uno tras otro, Modest, Bob, Stanley, Moses, Rama, los Rastafaris, todos con el mismo mensaje. Vas a pagar por lo que hiciste. ¿Y cuál es la reacción de Yaqub Jal? No contesta al teléfono. Unas horas más tarde me envió un mensaje. ¿Por qué me llamas, David? No quiero hablar contigo. Hablaremos en el tribunal. Pero surge la pregunta, ¿a qué tribunal se refiere Yaqub Jal? Al que tendrá lugar en Tanzania por los delitos que, según los testimonios, cometió contra niños pequeños y adultos, incluidos abusos sexuales, contra menores, o al otro, en el que Yaqub Jal intenta silenciarme demandándome por difamación? Por supuesto, tiene pleno derecho legal a hacerlo, pero eso no me hará cerrar los ojos ante lo que me contaron las personas de Tanzania. Al contrario, considero que es mi deber moral hacer todo lo posible para que las voces de esos niños y adultos tanzanos sean escuchadas y para que prevalezca la justicia. El hecho sigue siendo el hecho. Si Yaqub Jal realmente fuera inocente y tuviera pruebas de que su supuesta misión humanitaria de 3 años en África aportó algún beneficio, ya las habría mostrado hace mucho tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que, según Tatiana Finicova, recaudó hasta 2 millones de coronas de sus patrocinadores. Pero en lugar de eso, Yaqub Jal solo grita fanáticamente sobre sectas, conspiraciones y una campaña de odio. Y esa es la táctica típica de un culpable. Cuando lo ponen cara a cara con sus víctimas, no se defiende diciendo «yo no hice eso», sino se defiende atacando a quienes sacaron a la luz sus actos. Una y otra vez repite, ustedes son sectarios, a ustedes los compraron. Es una campaña, esa es toda la defensa de Yaqub. Hagámonos una pregunta sencilla. Yaqub Jal se fue a Tanzania durante 3 años. Estas personas lo conocen personalmente. Conocen su rostro, su voz, su manera de comportarse. Tienen fotos con él, aparecen en sus videos. Recuerdan fechas exactas, lugares, acontecimientos. Describen todo tipo de detalles y sus testimonios se complementan entre sí. Nosotros pasamos con ellos solo unos pocos días y él afirma que convencimos a todos ellos de mentir sobre él. Entonces, según él, llegamos a Tanzania y, en pocos días, convencimos a decenas de personas para que traicionaran a un hombre al que conocieron durante 3 años por alguien a quien no conocen en absoluto, y todo esto como parte de una supuesta campaña y conspiración global. ¿En serio? ¿Acaso esto suena lógico? Y ahora, después de haber escuchado todo esto, volvamos una vez más a cómo los periodistas checos informan sobre este caso. Ya hemos analizado las manipulaciones en sus artículos, pero hay otro aspecto importante. ¿Por qué los periodistas ignoran por completo el perfil personal de Yaqub Jal? Como ya mencionamos, en sus publicaciones lo presentan como una víctima que está sufriendo. Leemos que recibe amenazas anónimas, que eso le ha causado un trauma psicológico, que su familia está en peligro. Pero ¿por qué los periodistas no mencionan que estos mismos argumentos Jal ya los utilizó en otro caso, concretamente cuando acusó falsamente a políticos del Partido Democrático Cívico, afirmando que ellos también amenazaban a su familia y lo perseguían? ¿Y en qué terminó todo aquello? Perdió en todos los tribunales. ¿Por qué los periodistas no mencionan ese caso en absoluto? Después de todo, es información de acceso público. Además, durante aquel proceso judicial, se elaboró un informe pericial psicológico en el que una especialista en psicología clínica señaló que Yaqub Jal tiene tendencia a distorsionar los hechos y que no es un testigo fiable. ¿Por qué los periodistas también omiten que en agosto de 2025, Yaqub Jal perdió un juicio por difundir mentiras, en particular contra la organización benéfica Chance for Children? El tribunal le ordenó eliminar el vídeo y pedir disculpas públicamente. Y podríamos seguir mucho más, porque no se trata de casos aislados. Es un patrón estable de comportamiento repetido. Yaqub Jal tiene una larga historia de escándalos a sus espaldas. En 2011, quemó una bandera de Israel frente a una sinagoga en Pilsen. Ese mismo año, profanó un monumento al ejército estadounidense. En 2012, reconoció ante el tribunal que había cometido alrededor de 20 infracciones administrativas, y fue mencionado incluso en un informe del Ministerio del Interior de Chequia sobre extremismo. Más tarde, Yaqub Jal creó una comunidad de Satanás, en la que promovía la idea de que el sexo es el camino divino y el orgasmo el sabor de la eternidad. Había escrito literalmente en su sitio web, y cito, «Si el paraíso fuera real, follaríamos en nombre de la salvación».
Ahora recordemos, en la escuela africana donde trabajaba, dibujaba los mismos símbolos satánicos, incluido el pentagrama que ven ahora en la foto. Si realmente dibujaba estos símbolos a los niños, ¿no significa eso que quería inculcarles la misma ideología que promovía en su comunidad de Satanás? ¿Y qué dicen los antiguos miembros de esta comunidad, como Svatopluk Hisek? Lo describen como un paranoico que prohibía a las personas comunicarse entre sí y las acusaba de socavar la comunidad cuando cuestionaban sus métodos. Aquí hay otro caso, la Escuela de Idiomas Perfect World de Pilsen, con la que Jakub Jal también entró en conflicto. La dirección de la escuela lo describe como un estudiante universitario fracasado que ya ha causado muchos problemas con sus acusaciones falsas, tergiversación de los hechos y difamación de la buena reputación de las personas. Recordemos los testimonios de Tatiana Finikova y Mónica Shurinova. Él contaba bastante sobre su vida y también confesó que le habían diagnosticado trastorno bipolar, el cual, hasta donde sé, no está tratando. De lo contrario, probablemente se comportaría de otra manera. También muchas veces decía algo y al día siguiente no lo recordaba. Así que realmente es como una doble personalidad. De verdad, es una doble personalidad. Es una persona enferma. Solo se preocupa por sí mismo y es capaz de hacer daño a cualquiera y de cualquier manera. No tiene vergüenza ni límites. A menudo confesaba que a veces ni siquiera sabía quién era realmente. Así me lo describía en momentos de debilidad, principalmente cuando estaba bajo los efectos de algo, o incluso cuando no lo estaba. Aunque, siendo sincera, estaba drogado todos los días, así que era imposible saber cuándo había consumido algo y cuándo no. Decía que a veces no sabía qué personalidad habitaba en él, porque realmente sentía que tenía dos personalidades, o quizá más. Han pasado 5 años desde la última vez que estuve allí, y él sigue haciendo cosas cada vez peores. Alguien realmente tiene que detenerlo de una vez por todas. Alguien debe tomarse esto en serio, porque no es normal que una sola persona pueda causar tanto daño. Está perjudicando a la gente, incluso en redes sociales. Calumnia a fundaciones que intentan construir algo significativo. Ataca a personas que hacen un trabajo real y honesto. Y él simplemente se alimenta de las visualizaciones, vive de eso, muestra su ego y hace daño a personas que se esfuerzan de verdad. Y eso es injusto. Esto no puede seguir así. Tiene que encontrarse una solución, y alguien debe tomar medidas reales para detenerlo de una vez, para que deje de hacer daño a los demás. Ahora veamos qué fotografías publicaba Jakub Jal en sus redes sociales hace algunos años. O echemos un vistazo a su libro sobre Marilyn Manson, donde describe en detalle el sadismo, las perversiones sexuales y los abusos contra mujeres de los que se acusaba a Manson. En esos capítulos de su libro, Jal se identifica con Manson. Aquí un ejemplo de cita del libro. Probablemente Manson busca novias que se dejan maltratar por él. No tiene sentido negarlo. La única pregunta es cuán libre y voluntariamente las mujeres entran en esas relaciones y si Manson comete algún delito en absoluto. En cierto modo, entiendo el dolor de Manson. U otra cita. Manson no era un monstruo insensible. Al contrario, era un hombre bastante sensible, consciente de la complejidad de las relaciones humanas y de lo difícil que es encontrar a una pareja ideal. Recordemos nuevamente sus problemáticas relaciones con las drogas, que él nunca ocultó. Durante su estancia en Tanzania, Jakub Jal afirmó él mismo en sus vídeos que estaba fumado todos los días. Y eso no es todo. También conviene recordar la droga africana llamada cat, que según testigos, Jal consumía a diario. Es bien sabido que el cat es una sustancia peligrosa, especialmente para personas con trastornos mentales. Esta droga contiene catinona y catina, estimulantes cuyo efecto es similar al de las anfetaminas. Con un consumo regular, el cat puede aumentar significativamente la agresividad, provocar paranoia y estados psicóticos. Y lo más importante, según estudios realizados en Etiopía y Yemen, donde esta droga está ampliamente extendida, el consumo de cat aumenta drásticamente la propensión a cometer violencia sexual. Cuando te das cuenta de que Jakub Jal, según sus propias palabras y otros testimonios, estuvo prácticamente todo el tiempo bajo los efectos de las drogas, y luego lees los testimonios sobre su comportamiento agresivo y sexualmente violento, surge un panorama inquietante que, sin embargo, los periodistas que lo defienden con tanto fervor ignoran por completo. En lugar de analizar el contexto amplio, años de comportamiento manipulador, mentiras, estafas, acusaciones contra otros, así como sus problemas con las drogas y la salud mental, lo presentan como a un estudiante de una universidad prestigiosa que se convirtió en víctima
víctima de una campaña de odio. Mientras tanto, toda esta información está en acceso público. Decisiones judiciales, testimonios de testigos y casos documentados. ¿Por qué los periodistas ocultan estos hechos al público? ¿Será porque eso destruiría su conveniente narrativa sobre la víctima inocente de una supuesta secta prorrusa? Eso es lo único que les interesa a los periodistas en este caso tan grave. No les interesa el destino de los niños y de las personas de Tanzania. No les interesa el verdadero perfil psicológico de Yaqub Jal. Lo único que les preocupa son las teorías conspirativas sobre una supuesta secta prorrusa peligrosa, que, en realidad, está prohibida en la propia Rusia. ¿Cómo es posible? La respuesta es simple. Si observamos quiénes son exactamente los que defienden a Yaqub Jal, se ve una conexión clara. Son personas que se autodenominan denunciantes de sectas y cultos. Usan la misma retórica y actúan de manera coordinada. Toda su actividad recuerda mucho a la red anticulto asociada con Alexander Dvorkin y su organización rusa Razirs. Vale la pena mencionar aquí que Alexander Dvorkin, al igual que Yaqub Jal, es conocido por sus problemas de drogas y salud mental. En el caso de Dvorkin, esto está confirmado por documentos médicos sobre sus trastornos mentales y por el hecho de que estuvo registrado en una clínica neuropsiquiátrica. La estructura que Dvorkin empezó a construir hace 30 años está estrechamente vinculada con la Iglesia Ortodoxa rusa y, según numerosos indicios, controlada por el FSB. Durante décadas, sus actividades estuvieron acompañadas por campañas organizadas contra personas inocentes, basadas en testimonios falsificados creados por los propios miembros de esta red. Y lo más terrible, estos llamados expertos en sectas y los periodistas relacionados con ellos llevan décadas destruyendo los fundamentos de la democracia, dividiendo a la sociedad, provocando represiones y socavando la libertad de pensamiento, de expresión, de conciencia y de religión. Todo esto bajo el pretexto de luchar contra las sectas. Hoy vemos cómo estos métodos rusos están siendo exportados a Europa y al resto del mundo. Y vemos cómo se utilizan en la defensa de Yaqub Jal. Mientras los representantes de esta red defienden a Jal bajo el pretexto de la lucha contra sectas peligrosas, los verdaderos periodistas independientes, que no están vinculados a Razirs, guardan silencio porque entienden perfectamente lo que está ocurriendo y no quieren verse involucrados en esta manipulación. Al fin y al cabo, este caso ya se está debatiendo a un alto nivel, en el Congreso de Estados Unidos. Fue allí donde se presentaron los hechos que confirman la existencia de una red coordinada que opera según los mismos esquemas que en el caso de Yaqub Jal y que se ampara en los eslóganes de la lucha contra las sectas. Ahora les daremos la información final, muy importante. En el último día de nuestra estancia en Tanzania, nos reunimos con la representante legal de Violet. Lo que ella nos contó sobre el desarrollo posterior del caso fue la razón por la que hicimos este documental. Mientras en Chequia escriben sobre una supuesta campaña, en Tanzania, como ya mencionamos en este documental, está en marcha un proceso jurídico real destinado a garantizar justicia para Violet y muchas otras víctimas. Por favor, comente las últimas noticias sobre el caso de Violet. El viernes pasado fuimos a la comisaría para que ella pudiera dar su declaración oficial. Nos asignaron un investigador y hoy volveremos para que pueda completar el resto de su testimonio. Después de eso, espero que nos entreguen el formulario PF3 para realizar el examen médico en el hospital. Hemos oído que decidió iniciar una recaudación de fondos también para otros niños. Si es verdad, ¿podría comentarlo, por favor? Por supuesto, tuve la oportunidad de ver ambos documentales. El que hicieron ustedes y el otro realizado por otros periodistas. Tras ver el vídeo en YouTube, noté que hay alrededor de 14 víctimas. Estoy convencida de que todas esas víctimas necesitan apoyo. Estoy convencida de que todas esas víctimas necesitan apoyo. Necesitan ayuda legal para obtener justicia por lo que se les ha hecho. Todo lo que tuvieron que vivir fue tan terrible que creo que muchos de ellos tienen traumas psicológicos. Necesitan ayuda psicológica, asesoramiento, para poder volver a una vida normal en la sociedad. Necesitan reintegrarse en la sociedad. Pero por mucho que quiera ayudar a todos, no puedo hacerlo sola. Necesito apoyo.
Tal vez sea necesario encontrar a otros abogados que puedan ayudarme, porque con el caso de Violet puedo hacerlo. Suelo llevar muchos casos pro bono. No es algo nuevo. La mayoría de la gente en la región del Kilimanjaro sabe que llevo muchos casos gratuitamente, pero 14 víctimas son demasiadas. Y la mayoría son niños que viven en zonas rurales. Incluso para llegar hasta ellos se necesitan recursos. Hay que visitar a sus tutores, a las personas cercanas a los niños, recopilar pruebas, encontrar a quienes ayudaron a las víctimas inmediatamente después del delito, asegurarse de que vayan a la comisaría, ayudarles con el examen médico, prepararlos para las audiencias judiciales, preparar sus testimonios. Todo esto requiere mucho trabajo y recursos económicos. Necesito ayuda adicional, más manos, por así decirlo. Si logramos organizarlo, estoy segura de que estos niños podrán obtener justicia por todo lo que les fue hecho. Al final de este documental, nos gustaría compartir con ustedes las palabras de una persona a quien tuvimos el honor de conocer personalmente en nuestro viaje de regreso desde Tanzania. Nos detuvimos un día en Roma, donde pasamos una velada inolvidable con el pastor Mark Burns, consejero espiritual del presidente Donald Trump, diplomático espiritual y una persona que defiende activamente los derechos y libertades de las personas, y que visitó el Vaticano junto con la presidenta del movimiento Alatra, Marina Ovtsinova, en una visita de trabajo. Hablamos con el señor Burns durante varias horas sobre la paz, sobre la defensa de los derechos humanos, sobre los derechos de los niños en África. El señor Burns nos confirmó que sigue el caso de Yaqub Yal. Y no solo eso, dijo que está dispuesto a hacer todo lo posible para lograr justicia, porque esta no es simplemente la historia de un grupo de niños en Tanzania que sufrieron por las acciones de un hombre blanco de Europa. Es la historia de por qué debemos dar voz a quienes no la tienen, por qué debemos defender a los vulnerables y por qué debemos luchar por la justicia cueste lo que cueste. El hecho es el hecho. Cada persona tiene derecho a la justicia, sin importar de dónde venga, de qué color sea su piel o cuán influyente sea la persona que le hizo daño. Que los niños que quizá estén viendo este vídeo sepan que hay personas a las que sí les importa, personas que lucharán, personas de las que los medios pueden hablar mal, pero eso no las detendrá. No se esconderán bajo una piedra, tomarán un micrófono y hablarán más alto, gritarán más fuerte, perseguirán a cada demonio que salga de las puertas del infierno. Y mientras existan personas como los voluntarios de Alatra, estos niños seguirán teniendo esperanza en la paz, porque hay quienes se preocupan por ellos. Esa fue una de las primeras preguntas que me hicieron cuando di mi primera entrevista para Alatra y supe quiénes eran ustedes. Su entrevista se difundió por todo el mundo, más que en CNN, Fox News o MSNBC. Cada persona en el mundo debería tener un defensor. Alguien como Alatra, que luche por ella. Esa joven de Tanzania, de quien me han dicho que ahora está mejor, es gracias a ustedes y a quienes la apoyaron. Ahora estudia peluquería y planea abrir su propio negocio, gracias a ustedes. Ella no se quitó la vida, no se rindió, porque tuvo un defensor llamado Alatra y otros voluntarios que lucharon por ella. ¿Cómo deberían reaccionar y actuar los países si de verdad se guían por el principio de que los intereses de los niños están por encima de todo? Si esto realmente les importara, es decir, si los países tomaran decisiones basadas en el interés superior de los niños, habrían bloqueado los bienes de Yaqub, ¿verdad? Interpol habría emitido una orden internacional para su arresto. El Mossad estaría buscándolo. Todos, incluso la CIA, lo estarían buscando. No tendría dónde esconderse. Lo considerarían un terrorista. Y los recursos que se usan para perseguir terroristas por todo el mundo deberían emplearse para perseguir a Yaqub. Para cuando yo termine esta entrevista, esto puede volverse realidad. Yaqub, quiero que lo sepas, porque nos tomamos esto muy en serio.
Y el hecho de que detrás de esto haya mucho dinero y que incluso estén atacándolos a ustedes, están atacando al presidente Trump. Las mismas personas que atacan al presidente Trump atacan a Alatra. Las mismas personas que atacan al presidente Trump protegen a Jacob. Por eso tenemos que cambiar esta situación y por eso debemos poner fin a todo esto. Pero la realidad es que un país debería reaccionar de la siguiente manera. Los activos de Jacob deben ser congelados. Y si los activos de Jacob no son congelados, impondremos aranceles a los productos de la República Checa, que se supone que es uno de nuestros socios, hasta que encuentren a Jacob y se aseguren de que rinda cuentas por sus crímenes, especialmente si estamos hablando de trata de niños. En cambio, según sus datos preliminares, resulta que la República Checa lo está protegiendo. En realidad, Interpol debería emitir una orden internacional para su arresto. Ahora mismo debería emitirse una orden internacional para su arresto. Y todos deberían estar buscándolo. Estoy sinceramente agradecido por el trabajo que ya han realizado para ayudar a identificar a esta persona tan malvada, para que todo el mundo vea quién es y qué daño ha causado a los niños. Ustedes están dando la alarma, y por eso estamos grabando esta entrevista hoy. Considero que en el próximo documental o en el próximo mensaje que se publique, se debe poner a Jacob sobre aviso inmediatamente. Jacob debe entender que no lo dejaremos en paz. Vamos a seguir persiguiendo a Jacob. Vamos a seguir llegando hasta el fondo. Me aseguraré de que todos en los Estados Unidos de América sepan lo que Jacob ha hecho y lo que la República Checa está permitiendo que ocurra bajo su gobierno. No sé si lo saben o no, pero la relación entre Estados Unidos y la República Checa es bastante sólida. Son uno de nuestros aliados. Así que créeme cuando te digo, Jacob, tus días están contados. Créeme, vamos por ti. No vamos a parar hasta que estés en la cárcel. En conclusión, queremos expresar nuestro agradecimiento. Agradecemos a la representante legal en Tanzania por su labor. Agradecemos al pastor Mark Burns por su apoyo. También expresamos nuestra gratitud al Vaticano por sus esfuerzos centrados en el cuidado de las personas. Agradecemos asimismo a la Orden de los Jesuitas por su trabajo dedicado al servicio a los demás, especialmente por proteger a quienes viven en la pobreza, en condiciones vulnerables, y por defender la dignidad humana. Agradecemos a todos los que están luchando para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.